Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Foja Cero. La invitación de siempre todos los lunes en este horario. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos temas bastante sensibles. Recién escuchamos, por ejemplo, todo lo que está pasando con los docentes. Y vamos a hablar de Rosa Zulca. Ya lo tratamos aquí en Foja Cero, pero hoy se encuentra aquí en los estudios el abogado querellante, el doctor Pablo Tort, querellante por la Fundación Cintia Fernández, quien nos va a explicar qué pasó con esta sentencia, con qué sensaciones se han quedado, si bien están esperando los fundamentos que se van a dar a conocer el próximo 2 de junio, pero nos quedamos con sensación a poco, a casi nada. Muchas absoluciones y algunas sentencias que no sé si realmente nos dejan satisfecho o si se puede llamar justicia. Ha pasado, sí, por un proceso penal, se ha juzgado, un tribunal, bueno, colegiado, pero la sentencia, no sé, la verdad es que nos ha desconcertado prácticamente a todos, desde las imputaciones hasta el veredicto que conocimos hace algunos días atrás. Vamos a hablar de este caso. Hoy hablamos acerca de esta docente que todavía grita pidiendo auxilio. Y yo me quedo con ese llamado de Rosa Zulca al 911, diciendo por favor vengan, me están matando, auxilio. Y no la auxiliamos, murió. Y nos fuimos a la justicia pensando que alguno de los efectivos policiales, algún civil, podría tener alguna condena tal vez que nos deje un poco más tranquilos de que se castigó, se condenó a algún efectivo policial o algún civil porque no la auxiliaron, porque le tocaron la puerta y se fueron. Y nada, no nos quedamos con sabor a poco. Hoy vamos a analizar este caso porque esta docente no sé si realmente ha encontrado justicia o no, y lo vamos a estar analizando con el doctor Pablo Tort. No sé si lo podemos tomar, ya se encuentra aquí en los estudios con nosotros. Está, repito, abogado querellante en la causa Rosa Zulca. Ya está aquí en los estudios, va a hablar con nosotros en un par de minutos nada más. Cambiamos de tema y les hago un pequeño adelanto. También quien ya se encuentra en contacto con nosotros desde Orán es la jueza Ana María Carriquiri, jueza de familia número 2, repito, de Orán. Vamos a estar hablando de algunos temas sensibles que no nos va a alcanzar el programa para poder desarrollarlo y analizarlo en profundidad. Pero vamos a hablar de salud mental y adicciones. Salud mental y adicciones. Realmente el Estado provincial dedica recursos, insumos, profesionales, lo preocupa el tema de las adicciones en nuestra provincia y la salud mental de muchos de los jóvenes. ¿Tienen lugares físicos donde concurrir y que lo ayuden? Bueno, lo vamos a analizar. Y además también una parte de color tal vez que vamos a tener, porque el juzgado de Orán hace muy poquito ha incorporado una perrita salchicha, un perrito salchicha, que se lo utiliza, por ejemplo, en la sala de escucha de los niños. Lo vamos a estar contando también a esto. Queremos analizar la adhesión de la provincia a la ley de Lucio Dupuy, en qué puede servir o no. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de todo un poco, pero temas muy, pero muy sensibles. Yo no sé si ya está la jueza, señor director, usted me dirá. Vamos a entablar un contacto directamente. Y antes, señor director, lo mostramos al abogado Pablo Tort. Lo mostramos al doctor, nos quedamos por acá nada más, no nos vamos a ir, pero allí está el doctor Pablo Tort, con quien vamos a hablar del caso Rosa Zulca en un par de minutos. Y ya de fondo se encuentra la doctora jueza de familia número 2. Salimos un ratito del doctor Pablo Tort, nos venimos para aquí porque con el doctor vamos a hablar de otro tema y con la jueza de otro. Nos vamos a ir al contacto de la jueza, de la doctora Ana María Carriquiri, repito, jueza de familia de Orán. Y la saludamos, ya se encuentra con nuestra compañera, con María. María, muchas gracias por recibirnos allí en Orán y ya también en el despacho de la doctora. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos ve a través de Foja Cero, este programa que no solamente refleja la situación o algunos casos policiales donde obviamente Orán también es protagonista de muchos casos, pero hoy para hablar acerca de un tema que venimos tratando a través del canal y muy importante y que se viene hablando también a nivel nacional, el tema de la salud mental. Quiero agradecer a la doctora Ana María que nos recibió acá en el juzgado a estas horas. Sabemos que ha dejado sus horas de descanso para poder atendernos, así que bueno, agradecerle a la doctora por el recibimiento y sobre todo por hablar con nosotros para el programa. Vamos a saludarla rápidamente porque hay muchos temas para hablar, doctora, con respecto a lo que tiene que ver las intervenciones que lleva adelante el juzgado. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias nuevamente. Hola, buenas noches. No, es un placer. Buenas noches, Ángel. La verdad que es un placer poder recibirlos, saber que se interesan por temas tan sensibles como los que se ven en un juzgado de familia. Bueno, el tema salud mental, por supuesto que ustedes han seguido muy de cerca el amparo. Amparo que ya lleva un año, ¿no es cierto?, donde se dispuso, bueno, se declaró el estado de cosa inconstitucional en materia de salud mental en relación a Orán. Después, el tema de salud mental, sabemos bien, como vos lo indicaste, es una problemática a nivel nacional. Los recursos que se disponen para salud mental evidentemente no son suficientes. Yo ordené en la sentencia que se disponga, como dice la ley, el 10% del presupuesto que se tiene destinado para salud. Hasta el amparo se estaba destinando el 0,4 para toda la provincia. Evidentemente es imposible tratar la salud mental con eso. Si hablamos de cifra, ¿cuántas personas hoy por hoy tienen un problema de salud mental según este amparo que ustedes han y los estudios que han hecho a través del juzgado de familias? Bueno, nosotros cuando hicimos el amparo en su momento, que ya llevamos un año, la cantidad es la que podemos decir que está judicializada, porque evidentemente eso lo tiene que triplicar y o más. Nosotros, la Guardia del Ragón en esos momentos, después del COVID, por ejemplo, se había multiplicado a 6.000 personas diarias que ellos atendían en las guardias, ¿no?, del Ragone. Y después acá en Orán tenemos el problema que teníamos un solo psiquiatra para todo Orán, para 120.000 habitantes. Evidentemente que ninguna persona, ningún ser humano puede atender 120.000 personas. Y hoy, en la actualidad, después que el Estado presentó un plan de trabajo, aún así tenemos, ya ese psiquiatra no está y tenemos una psiquiatra. Para 160.000 habitantes. Exactamente. Ángel, te escucha la doctora Ana María. Bueno, doctora, la estamos escuchando atentamente. Un tema que nos ocupa es esto, la salud mental. Usted hizo un repaso de lo que ha pasado en este último tiempo, de la cantidad de recursos que se estaban destinando, de la orden que usted ha dado. ¿Qué ha cambiado? ¿Hay un antes y un después? ¿La realidad ha empezado de a poquito a tener algún tipo de cambio o sigue siendo la misma realidad? ¿Tenemos que tener un poquito más de paciencia? Creo que al tratarse de salud mental siempre se nos obliga, parece, a tener paciencia, pero es fácil tener paciencia cuando al enfermo mental no lo tengo en mi casa. Entonces creo que hay realmente que tomar una mayor conciencia del tema, mayor responsabilidad por parte del Estado. Creo que hemos sido, y he sido muy clara en la sentencia, si bien yo sé que se puede decir que en todo el país sucede lo mismo, bueno, pero con eso no resuelvo nada. Yo tengo que ver cómo resuelvo Orán, Salta, la provincia entera, cómo resuelvo esta situación. Porque yo al tema de salud mental le tengo que sumar las adicciones, lo cual eso crece en forma exponencial todo el tiempo. Y nosotros acá lo que sí se logró y se cumplió la orden es que se restituya a Tincus el edificio. Efectivamente el Estado cumplió, le restituyó a Tincus el edificio. Tincus cuenta con
una psicóloga, un asistente social, no cuenta con psiquiatras, no sé si una o dos, pero no cuenta con psiquiatra. Y a su vez tiene 10 camas para 120.000 habitantes, de los cuales, por supuesto, todos los habitantes no son adictos. Pero tenemos un porcentaje tan, pero tan alto que, bueno, ¿qué hacemos con eso? Evidentemente no se visibiliza el tema o, no sé, se está mirando para otro lado. Qué bárbaro. Usted estuvo en el Hospital Ragone, un hospital de salud mental de referencia, quedado ediliciamente en el tiempo. Lo visitamos periodísticamente en algún momento con, paredes que se caen, falta de agua, lo básico que necesita un edificio para estar en pie, sobre todo entendiendo que hay personas con problemas de salud mental. ¿Qué pasa en ese hospital puntualmente? Digo, realmente, ¿reciben el tratamiento adecuado y en las condiciones óptimas que un paciente de estas características debería tener? Respecto al tratamiento, si es adecuado o no, ya no podría expresarme porque no soy médico. Respecto a las condiciones edilicias, no, es violación de todos los derechos humanos habidos y por haber, porque no cumple con los requisitos, evidentemente. Y acá tampoco lo hacía el San Vicente de Paul y de hecho que tampoco se está haciendo. Claro. Doctora, es un tema que usted entiende entonces que no se le dedica los recursos. ¿Quién es la persona con nombre y apellido que tiene que ocuparse de este tema? Vemos que a medida que pasa el tiempo, la realidad no ha cambiado, que ya hay una orden de la justicia de destinar presupuesto, pero la realidad no ha variado en nada. Y nos da la impresión que van a pasar los meses, van a pasar los años y esto va a seguir en la misma realidad y situación. Mire, justo nosotros estábamos haciendo un proyecto de pedido de informe, tanto al Ejecutivo como, bueno, a los hospitales, a ambos hospitales, pero también nosotros ordenamos en ese momento, mire que acá lo tengo claramente, nosotros pedimos la intervención de la Auditoría General de la provincia, a los fines de que colabore, ¿no es cierto?, en el control del presupuesto en materia de salud. Y bueno, estamos elevando justamente el pedido de informe para ver este cumplimiento a solicitud de los amparistas, ¿no? Es un tema que hay que seguirlo muy de cerca y no cansarse y no bajar los brazos, porque la gente está padeciendo cosas que no nos imaginamos si no estamos en esa situación. Claro. Ángel, un poco para acotar acerca de lo que dice un poco para acotar lo que dice la doctora, me tocó particularmente estar en la audiencia pública donde la verdad que han estado madres, personas realmente que te han contado los testimonios de que pasan muchas familias, que aparentemente, digamos, son familias que están bien constituidas, muchas de ellas, quizás a simple vista no parece que tuvieran ese problema en sus casas, pero lamentablemente han sido testimonios desgarradores de madres, de padres, de familias enteras, con situaciones muy particulares con la salud mental. Realmente, bueno, periodísticamente estuvimos en todo lo que fue la audiencia y la verdad que uno no se imaginaba ciertas cosas y estos testimonios que se han dado y que muchas veces madres que no saben a dónde recurrir realmente y tuvieron que recurrir a la justicia. Sí, esa audiencia pública, la verdad fue, bueno, una decisión nuestra. Siempre estamos acostumbrados que la audiencia pública sea por la luz y el agua, pero yo creo que era muy necesario que se tome conciencia escuchando a la gente, escuchando a los ciudadanos que vinieron a pedir justicia con un amparo. Nosotros, puedo decir, estamos acostumbrados a una manera de expresar, en el despacho escuchar eso que desgarra todos los días, porque es un juzgado de familia.
pero cuando se notaba, porque le digo, había periodistas a los que se les caían las lágrimas, había abogados que no litigan en el fuero de familia que uno veía en el estado que estaban, y yo digo, bueno, y uno se tiene que preparar todos los días porque lo fundamental es que no se le haga callo el corazón. Todos los días volver a tener la sensibilidad por cada caso y la impotencia de no encontrar respuesta. Porque eso también, no la encontramos nosotros, imagínense la gente. Claro. María y bueno, doctora, ¿cuáles son los casos del día a día? Digo, como para entender un poquito más, permítame meterme en eso, porque usted decía testimonios desgarradores. ¿Cuáles son las historias con las cuales todo el tiempo este juzgado tiene que atravesar y tratar y de maniobrar y ver para dónde se envían estas personas o de qué manera se resuelve? Y bueno, el día a día tenemos una sociedad, un grupo, llamémosle, más vulnerable que los demás, que es los jóvenes atravesados por la droga. A esos jóvenes atravesados por la droga, esos tienen niños. Esos niños que andan polulando por todos lados, bueno, logramos que algunos abuelos o la Secretaría de la Niñez, cuando detecta el tema, bueno, esos niños salen de ese seno. Ese niño generalmente ha sido abusado, si no ha sido abusado ha sido golpeado, si no, no ha comido, si no, bueno. Y como ustedes estarán cansados de escucharme, si no construimos un niño feliz, tenemos un adulto roto. Y nos estamos llenando de adultos rotos. Entonces, es todo el día nosotros ver ese tema, resolver y realmente a veces decimos con la asesora, ¿y quién nos cuida a los que cuidamos? Porque es una cuestión realmente fuerte, es un fuero que, bueno, quizás no siempre se lo tiene en cuenta porque uno va por los temas penales, pero ver lo que sucede en las emociones de una vida familiar, en las emociones de los niños, ver los adolescentes de 15 años que te dicen, no, yo no consumo, o sea, solo pasta base, solo marihuana, un poco de nafta, pero no, nada más, doctora, con una naturalidad y que uno los tiene que tratar con una amorosidad especial para que no se espanten y se vayan y puedan escuchar. Pero ¿y dónde estamos? ¿Qué hacemos con esos niños? El dolor de las madres también. El dolor de las madres es increíble, de las madres que serían las abuelas que tienen 30 años, serían o 35, que tienen que lidiar con los hijos que están atravesados por la droga, más los nietos. Es una situación que realmente social, a la que creo sí que es a nivel mundial, a nivel nacional, pero a mí me interesa sobremanera Orán, aquí donde estoy, y poder hacer algo cada día por esta gente. Doctora, antes de que lleguen las causas a sus manos, pasaron por largos años y por todo un proceso de abandono, porque no han encontrado contención. Además, sumarle que necesitan de una fuerza interior superior a ellos, que en la mayoría de los casos no los tienen. Pero digo, hay mamás, hay papás, hay un entorno que cuando se dan cuenta que tienen a su hijo, a su hija, inmersos en la adicción, buscan ayuda. Y empiezan a decir a dónde voy. Y empiezan a averiguar. Cuando empiezan a averiguar, cuando nosotros hablamos periodísticamente con ellos, nos damos cuenta que no tienen lugares, no hay muchas opciones, no hay un lugar donde uno pueda llamar, pueda internarlos, hay lugares privados tal vez, pero cuando hablamos del Estado en sí, son escasos, ¿no? Díganos puntualmente, hoy, un joven adicto en Orán, un joven o adolescente, ya hablamos de chicos de 12, 13 años y tal vez más chicos, que de repente es adicto, que su familia lo quiere ayudar en Orán, que tal vez no tienen el dinero suficiente para llevarlos a otra provincia, para trasladarlo, no tienen movilidad, son pobres, de bajos recursos. Están condenados a que sus hijos mueran en la droga, a que se quiten la vida, a que cometan delitos, o efectivamente hay algunos lugares
que les pueden dar una esperanza de salvarlos, de ayudarlos, de sacarlos en algún momento o acompañarlos en esa lucha que desde ese momento en adelante va a ser el día a día. Hoy, Orán tiene un lugar para ayudar a los jóvenes adictos. Hoy Orán tiene Tincus con 10 camas. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Qué cosa, doctora, si nos puede repetir? Sí, hoy Orán solo tiene a Tincus con 10 camas. Para las personas que no conocen qué es Tincus. Y es realmente serio. ¿Les puede explicar? Tincus, bueno, Tincus es un dispositivo del Estado donde ahí van las personas voluntariamente de acuerdo a la ley y solo muy excepcionalmente de manera involuntaria, pero es a puertas abiertas, porque creo que lo que hay que empezar es por el tema de la ley. Tiene que tener voluntad, entonces tiene que ir a Tincus. Si tuviese voluntad, bueno, esto es una apreciación totalmente personal, no involucro ni al Poder Judicial ni a nadie. Yo pienso que si tuviese voluntad, estaría en la casa leyendo un libro, tomando un café, no se estaría drogando. O sea que ahí hace agua por todos lados la ley, a mi criterio. Que cubre todo el departamento además, ¿no? Sí, además cubre todo el departamento, esas 10 camas. Sí. O sea, 10 camas para una población de todo un departamento. Y ahora, Tinku. Exactamente. Tinku, más allá de camas, porque digo, no es solamente camas, son de profesionales, son de otros recursos que tienen que albergar a jóvenes complicados, jóvenes que están peleándole ellos mismos y de que deben desbordar en muchos de los casos. Digo, ese equipo interdisciplinario, ese equipo preparado, ¿son profesionales a la altura de la circunstancia las 24 horas, los 365 días del año? Ellos sí están todo el tiempo, por supuesto, ahí en Tincus. Hacen un trabajo sobrehumano, muy precarios, más los contratos son precarizados, como sigue siendo en el hospital. Y bueno, ya del vamos le he dicho que ni siquiera tienen psiquiatra, creo que tienen 2 psicólogos. No es un personal como para abarcar más de lo que hacen ellos. Yo reconozco, uno los intima todo el tiempo, pero sí reconozco que ellos como ser humano, más de lo que hacen es imposible. Pero si amplío la cantidad de personal, si los contratos fuesen más dignos, creo que estaríamos mejor. Quiero hablarle a la audiencia que nos está viendo. Creo que tenemos que hablar de esto. El compromiso también es de nosotros como medio de comunicación. Vemos una jueza que está comprometida, que les habla sin tapujo, que dice hay 10 camas de Tinku y que hacen todo lo posible pero no dan abasto para todo un departamento. Le pregunto, doctora, porque seguramente más allá hoy de su jurisdicción, de que usted trabaja en Orán y conoce la realidad allí, debe tener también una idea a nivel provincia. Nosotros con la producción buscábamos algún lugar de referencia aquí, por ejemplo en Salta Capital, y nos llevaba a un centro de rehabilitación integral ubicado en la calle 12 de octubre al 744, que en su momento era como lugar de referencia, pero siempre que fuimos como que siempre están las puertas cerradas, como que si no sabemos qué pasa muy bien en ese lugar. Salimos un ratito de Orán. En la provincia en general, ¿hay centros que albergan a estos jóvenes en conflicto, con adicciones? Digo, la provincia de Salta en su generalidad, ¿nos estamos ocupando, nos preocupamos realmente de algo que va en creciente? Sí hay, pero sin duda que, bueno, es la misma situación que acá, muy poco a lo que es la población. No se da abasto, efectivamente que no. Si se dedicase un mayor presupuesto o hubiese un compromiso mayor con la salud mental de la que nadie está libre, creo que nos iría mejor como sociedad.
Claro. Doctora, es preocupante la situación. ¿Quién es la persona con nombre y apellido? Podemos nombrar desde el gobernador, ministros, áreas, pero digo, hoy por ejemplo tenemos un área de la infancia, de niñez y familia. Karina Iradi es la funcionaria. No quiero enemistarla con Karina Iradi, pero sí quiero preguntarle cuál es su referencia con respecto a un área muy sensible donde tienen que haber personas preparadas, capacitadas, con tacto, con conocimiento y con mucha acción y un equipo y un presupuesto destinado para esto también. Porque niñez e infancia también va por ese lado. Agarrarlos ya desde muy chico a jóvenes con adicto, que están consumiendo pasta base, que están con nafta, con poxirram, desde muy temprana edad. ¿Qué referencia tiene usted con respecto al área de la Secretaría de la Niñez y Familia del Estado provincial? Bueno, yo creo que es un área a la que le falta, sin la persona determinada de Karina, ¿no? No hablo concretamente de Karina. Sí. Creo que la parte presupuesto es triste, no sé si más triste que la de salud mental. Y creo que en cuanto a la infancia, estamos en la misma situación, si no peor, que en los casos de salud mental. Creo que hay que asumir el compromiso en la infancia, pero hay que asumirlo en serio. Yo siempre digo que esto de sacarse fotos con los chicos y todos sonriendo, no entiendo por qué sonríen, porque la verdad que si yo visito los hogares y no hay mucho para sonreír. Pero además dentro de esta secretaría también lo digo, Ángel, porque sí, pudimos dialogar con el área de minoría y familia, donde también hay personal precarizado, donde no se les paga hace varios meses. Hay como toda una situación bastante compleja y estamos hablando de un área muy, pero muy delicada. Porque digo, estamos hablando de menores que están en la calle, menores que tienen conflictos familiares, abusos, y que también hay gente que prácticamente está esperando a cobrar un sueldo, se compromete y está hace meses, digamos, también esperando. Esto hay que decirlo, doctora, también, porque como usted hace referencia al tema de minoría y familia, es bastante complejo. Ya van pasando, ¿cuántos profesionales? Si no me equivoco, acá varios. En Orán, concretamente, acá en Orán, desde que se fue la ministra anterior, Verónica Figueroa, ya han pasado 4 directores regionales. Y bueno, pregúntenle a ellos cómo está la situación. Lo que pasa es que todo el mundo se ofende cuando uno dice algo y la verdad que, bueno, tienen doble trabajo desofenderse después. Mi preocupación son los chicos, es mi preocupación, los chicos. Debe ser la de, sin duda, de todos los jueces de familia, ¿no? Pero bueno, no hacemos nada con quedar bien con nadie. Bueno, es mi preocupación quedar bien con nadie, gracias a Dios. Así claro, que la infancia es otro punto donde hay que poner los ojos. Doctora, yo me quedo con una frase de usted, que usted dijo que hay que humanizar el derecho. Siempre habla de eso que lo vemos tan frío como son las leyes, de humanizarlo, de entender cómo puede repercutir en un niño un fallo, una sentencia o algunas directivas que usted pueda como jueza llegar a tomar. ¿Por qué nos interesaba hablar con usted? Por esto, porque nos interesa y nos parece que es muy saludable para este sistema que un juez deje siempre de escudarse con las leyes, más allá que tiene, y esas son sus herramientas, pero que en un momento también tenga un poco de corazón, de sensibilidad, de empatía con el día a día. Y nos interesaba hablar de este tema porque adicciones e infancia van juntos. Usted recién decía, padres adictos y niños que quedan desprotegidos y quedan en manos del Estado. Y de repente nos damos que ese Estado los tiene en lugares donde no están acondicionados, con pocos profesionales. Y quiero preguntarle, por último, estos dispositivos donde hay niños que han pasado por historias miserables, de mucho dolor, que los va a marcar por el resto de su vida. ¿Qué opinión tiene con respecto a los dispositivos donde hay niños alojados, donde usted en muchos de los casos imagino que tiene que disponer que esos niños vayan a esos lugares? ¿Cree que están acondicionados y preparados?
Creo que falta mucho. Claro. Bueno, ha sido concreta, doctora, con respecto a eso. Sí. Sí, decime, María. Ángel, la última, porque no nos podemos ir sin mencionar a Mate. Es que estábamos hablando de los niños y así como un dato de color. Usted sabe que yo siempre, generalmente le traigo malas noticias, pero lo último, ¿quién es Mate, doctora? Bueno, Mate es la auxiliar que tenemos justamente para que me acompañe a mí en las audiencias con los niños, niñas y adolescentes en el lugar adecuado que tenemos, que no es este despacho, sino el de al lado, que está todo acorde a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, adecuado a la edad. Sí. Y bueno, Mate es el personaje que hemos adquirido y realmente es impresionante la contención en los niños. Bueno. Lloran para entrar, pero después lloran para irse porque no quieren dejar. Claro. A ver, le comentamos a la audiencia y señor director, tenemos un video de Mate, que es un perrito salchicha, que el juzgado lo ha incorporado. Estamos hablando con una jueza de familia, donde siempre ingresan niños a los juzgados, llenos de expedientes, de gente con sacos y corbata y abogados y todos, y niños que están pasando por momentos complicados. Y de repente el juzgado de familia de la doctora Carriquiri incorporó un perro salchicha que tal vez los hace a esos niños pensar que están en un ambiente un poco más ameno. ¡Ahí está! No sabía que le iba a llevar a la... Sí, está trabajando todavía. Está trabajando. Bueno, esa es la perrita y tenemos un video, señor director, en acción de esta perrita o perrito salchicha. A ver, lo vamos a ver si les parece y lo compartimos con la audiencia. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy ¿Por qué solo. mostramos esto y hacemos hincapié? Entendemos que por ahí va también. Son muchas las problemáticas, pero por ahí también va, pensar en los niños, en humanizarnos un poquito. Esos niños están atravesando momentos complicados y de repente entran a un juzgado donde van a ser interrogados, preguntados por los profesionales y utilizan estos mecanismos. Tal vez como una cámara Gesell, bueno, en este caso se ha denominado esa área puntualmente que la doctora nos hacía referencia a sala de escucha de los niños. ¿Es así, doctora? Es así, es el espacio que nosotros tenemos para dar cumplimiento a que el niño, niña o adolescente sea oído. Doctora, le agradecemos por esta entrevista. Nos quedamos preocupados, nos quedamos reflexionando de la realidad que atraviesa nuestra provincia con respecto a la salud mental y a las adicciones. Me da la impresión que si sos pobre te terminás muriendo en la pobreza, en la adicción y en la miseria, porque nadie te va a ayudar. Y ojalá que eso en algún momento cambie. Ojalá que estemos a la altura de la circunstancia en algún momento y se pueda salvar a niños, niñas y adolescentes y también a muchos de los adultos que no saben a dónde correr. Porque la adicción no es solamente en un ámbito de pobreza. Hay muchas personas adineradas, personas con un buen estatus, funcionarios, abogados de todos lados que también son adictos y que en muchos de los casos tienen la posibilidad de buscar más ayuda porque tienen solvencia, porque tienen dinero, pero en muchos de los casos no lo tienen y se hace un poco más difícil. Doctora, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, doctora, por haberse acercado al juzgado a hablar con Foja Cero en esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Ángel. Mañana.
Son las 9 de la noche, 46 minutos, y se encuentra aquí el doctor, a quien le agradezco, doctor, por haberse quedado con nosotros aquí en el programa, pero ya vamos a hablar con el doctor Pablo Tort, abogado querellante por la Fundación Cintia Fernández. Nos va a explicar qué es lo que ellos entienden, porque están esperando los fundamentos del caso Rosa Zulca, ¿sí? Muchas absoluciones, pocas condenas. Lo vamos a analizar el caso el viernes. Este próximo viernes se van a conocer los fundamentos. Desde allí, me da a entender, no me lo dijo el doctor, pero parece que van a apelar esta sentencia. Sabor a poco. Rosa Zulca, una mujer que pidió a gritos auxilio y nadie la auxilió, nadie la ayudó. Murió. Esperamos el juicio ansiosamente. Lamentablemente nos quedamos con sabor a poco. Ya volvemos con más Foja Cero. Todo tiene que ver con todo. Las adicciones, el alcohol, las drogas, pasta base, lamentablemente son impulsores de aberrantes delitos, de homicidios con saña, de jóvenes que pueden hacer cualquier cosa por conseguir dinero para la droga o lo que sea. El caso Rosa Zulca, a Rosa Zulca la mataron jóvenes adictos, jóvenes que tenían problemáticas sociales en su barrio. Nos vamos al encuentro del abogado querellante por la Fundación Cintia Fernández. Señor director, me voy para allí con el doctor Pablo Tort. Doctor, muchas gracias por participar aquí de nuestro programa. Queremos hacer como un resumen de lo que ha sido el juicio. ¿Nos puede explicar por qué nos quedamos con sabor a poco? ¿Están esperando los fundamentos? ¿Están pensando en apelar? ¿Cómo sigue esto? Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bueno, quedamos con bastante gusto. Ya venimos con el doctor, estamos allí con un problemita en el audio, pero quiero que analicemos el caso Rosa Zulca. No entendemos por qué tanto civiles como efectivos policiales, muchos de ellos absueltos, o uno de ellos con una condena muy pero muy leve. Ya nos hacía presumir el tipo de imputación por el cual habían llegado. Pero ¿por qué nos quedamos con este sabor a poco? Van a apelar, vamos a esperar los fundamentos, me imagino que el doctor también lo está haciendo con su equipo de trabajo, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Rosa Zulca es una docente que todavía le pide al Estado y ahora le pide a la justicia que la auxilien. Pero todavía no la escuchamos, y gritó fuerte, pidió ayuda, fue clara y en momentos de mucha, pero mucha adrenalina. La estaban matando, llegó al teléfono, gritó, ayuda, dio su dirección en un momento donde fácilmente se le podría haber nublado. Se escucharon los gritos. La policía llegó, le golpeó la puerta a los pocos minutos y se fueron. ¿Dónde están esos policías que se fueron? ¿Por qué no hablaron con los vecinos? ¿Por qué no insistieron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no la salvamos? Y allí llegamos a este juicio. Este es el frente de la casa donde hasta el día de hoy los vecinos la recuerdan y no entienden la sentencia. Y te lo pueden explicar, con términos judiciales, pero en el día a día decimos qué pasa si a nosotros nos sucede algo así. Doctor, ¿qué sensación? Bueno, nos quedamos con, voy a hablar a título fundación, ¿sí? Porque somos un equipo de trabajo. Nos quedamos con bastante sabor a poco con respecto a la sentencia y a las condenas puntualmente de los funcionarios públicos respecto de los que esta querella había pedido o había solicitado la aplicación de una condena. Reiteramos, la condena no era una pena efectiva de prisión, estábamos hablando simplemente de una multa y una inhabilitación especial por un plazo determinado que es de 1 año. Entonces, ese es el plazo máximo que establece la norma, ¿sí? El artículo 249 del Código Penal. Bueno, nos quedamos con gusto a poco precisamente por eso. De 4 funcionarios que nosotros considerábamos, luego de toda la prueba vertida en las audiencias de debate,
que tenían una responsabilidad directa en esa omisión, en los deberes precisamente de funcionarios, nos encontramos con, de esas 4, 3 absoluciones, ¿no? Esos 2 policías que llegaron hasta la puerta de Rosa Zulca, ¿están absueltos? Sí, ellos 2 están absueltos. Todavía desconocemos los fundamentos y la verdad que estamos ansiosos a la espera porque no entendemos el análisis que ha realizado el tribunal para absolver a estas 2 personas que entendemos nosotros no agotaron todas las instancias para constatar si ese llamado de auxilio efectivamente era verdadero o no. En este caso sí lo era y nos topamos con el cuerpo de una persona inocente 16 horas después del hecho. O sea, de ese llamado, ¿no? La justicia entiende que acá el 911 parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad. A grandes rasgos, digo, porque hay policías y civiles y a ver, explicar cómo funciona el 900 puertas adentro creo que nos vamos a marear, pero tienen despacho policial, demanda ciudadana, todo un protocolo que usted como ciudadano no tiene por qué entenderlo, porque usted paga un sistema, ¿sí? Porque usted paga al Estado para que lo cuide. Es un sistema de emergencia. Usted llama, marca el 911 y espera que la policía lo ayude, o lo auxilie, o le salve la vida. Ahora, en el juicio se ha explicado un poco cómo ha funcionado internamente este sistema y en ese teléfono de compuesto, ¿dónde estuvo la falla? Bueno, a nuestro criterio sí, se ha logrado explicar acabadamente lo que es el sistema, porque sigue siendo actualmente el mismo, con alguna que otra modificación de no mayor relevancia, vamos a decirlo así. Sí. Pero el sistema sigue siendo el mismo, el llamado ingresa, el personal que recibe el llamado en su mayoría son civiles, ¿sí? Estas personas a nuestro criterio operaron de acuerdo a lo que les indicaba el protocolo y no hicieron nada por afuera de la normalidad de su trabajo, ¿sí? Después de eso, ese llamado redactado, ya transcripto en un sistema informático, pasa a lo que sería el área de despacho policial, que son los operarios policiales, son policías, miembros de la fuerza, encargados de, mandar los móviles, administrar los recursos, decidir dónde, indicar precisamente a dónde tienen que ir ese móvil. En ese caso había un solo móvil. Se les indicó a los oficiales expresamente a dónde ir, con una diferencia de que no se alertó que era un llamado de pedido de auxilio con riesgo de vida, como claramente lo era, y estaba transcripto así en la pantalla del oficial. ¿Y quién fue esa persona que no le tomó el peso a ese auxilio que requería Rosa Zulca? Digo, en esa cadena hay un protocolo que dice todos actuamos bien, pero hay alguien que en un momento pasó mal el mensaje. Bueno, acá desde nuestro punto de vista hay una persona que transmitió mal el mensaje y también existen responsabilidades ¿Y está adicionales. absuelto? No, esa persona que ha transmitido mal el mensaje es la única persona con condena. ¿Y la condena es? La condena es la multa de 12.500 pesos, que es el máximo previsto en la norma del Código Penal. ¿Me dijo 12.000? Sí, esa es la norma, es lo que dice textualmente la norma del Código Penal. 12.500 pesos. Sí. Y 1 año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Y después puede volver a...? Sí, después puede volver a ejercer cargos públicos. La inhabilitación es por 1 año. ¿Estás seguro que no leyó mal? No, son 12.500 pesos que tiene que pagar. 120.000 también me parecería poco. Es poquísimo. 1,5 millones, 1.200.000 me parecería poco. Así es. Pero bueno, teniendo en cuenta también que después de que esta persona omite precisamente sus funciones, entendemos nosotros como querella que también los otros funcionarios que actuaron seguidamente no obraron en consecuencia, más allá de la deficiente transmisión del pedido de auxilio de Rosa Zulca, haya sido un incidente de violencia familiar, como se lo transmitió a los operarios que fueron en el móvil hasta el domicilio de Rosa Zulca en Villa Mitre. Entendemos nosotros que no agotaron las instancias para constatar ese delito, y ese fue el argumento del pedido de condena. A ver, si uno tiene un llamado de auxilio, sea de un caso de violencia familiar o un caso de pedido de auxilio expreso, como fue en este caso el de Rosa Zulca, tiene que actuar en consecuencia, teniendo en cuenta el gran flagelo que tenemos en la provincia con respecto a los incidentes de violencia familiar, ¿no? Había que tocarle la puerta a un vecino, había que constatar, bastaba con eso para constatar que Rosa Zulca vivía sola y que era imposible que en ese domicilio haya un incidente familiar. Señor director, si lo puede buscar al pedido de auxilio de Rosa Zulca, y lo vamos a recordar, no puedo creer. Se me puso el pecho acelerado.
12.500 pesos la muerte de Rosa Zulca. Me pone mal. No lo puedo creer. La verdad que me duele el sistema. A todos nos duele, Ángel. La verdad que todos nos quedamos con ese sabor de que no se hizo justicia, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de una vida, de un auxilio que no sabemos si se lo podrían haber brindado adecuadamente o no, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Pero entendemos que hubo una omisión grave. Y si realmente le podemos imputar toda esta omisión a una sola persona, el sistema está mal hecho. Así pedí auxilio Rosa Zulca. 911 Salta. Por favor, ayuda. 911, me estaban matando. Amalia iba al 1480. Cúbrese, por favor. Villamite. ¿Qué pasa? ¿Se informa la policía? Hola. Disculpe. Es mi tía, ella toma pastillas. 911 Salta. Por favor, ayuda. 911, me estaban matando. Amalia iba al 1480. Cúbrese, por favor. Villamite. ¿Qué pasa? ¿Se informa la policía? Hola. Disculpe. Es mi tía, ella toma pastillas. Ella toma pastillas. Qué bárbaro, ¿eh? No, uno no lo puede creer. Son las leyes, todos se han respaldado detrás de un protocolo. Y esto por un lado, cómo ha funcionado el sistema de emergencia que tenemos. Acá todos se salvaron, todos, menos Rosa Zulca. Nos metemos un poco en la persona que la mató a Rosa Zulca, de acuerdo a la investigación fiscal, doctor. Ya está en manos del juzgado de menores porque se trató de una menor al momento del hecho. Sí, una vez que estén los fundamentos de la sentencia, pasaría el juzgado de menores para, en caso de quedar firme la sentencia como está, por supuesto, eso ya quedará a cargo de la defensa de la imputada, digamos. ¿Cuántos años como máximo, porque esto ya lo va a decidir el juzgado de menores, pero cuántos años como máximo le podría caber a esta menor? Entendemos nosotros que 15 años. Perpetuo imposible, ¿no? No. La Declaración de los Derechos del Niño así lo prohíbe, ¿sí? No sería acorde a un sistema que persigue la reinserción social de las personas, aplicarle una pena, y esto nos parece correcto, ¿no? Aplicarle una pena perpetua a una persona que era menor de edad al momento de cometer un crimen. Claro. Van a esperar los fundamentos y en base a eso van a analizar si apelan o no, doctor, o ya con la sentencia por lo menos de los civiles y los efectivos policiales ya están pensando en a ver de qué manera van a actuar. Bueno, en un principio estamos un poco desconcertados. No encontramos o no le vemos la arista por la cual se podría haber considerado la absolución de los funcionarios intervinientes. Entendemos que las condenas respecto de la autora material resultarán adecuadas de acuerdo a lo que dictamine el juzgado de menores. Por su parte, el encubridor, entendemos también que existe la posibilidad de que exista un fundamento suficiente para la absolución que se ha dictado, no así de los funcionarios respecto de lo que esta querella ha pedido una condena efectiva, ¿no? Vamos a esperar entonces, doctor. Le agradecemos por haberse acercado aquí a Foja Cero. Duele. ¿Y sabe qué, doctor? Hay un protocolo, se escudaron detrás de un protocolo, las leyes funcionan así, pero esa mujer que pidió auxilio puede haber sido tu mamá, tu tía, tu hermana, tu hija, y terminan así. Y sí, como abogados, defensores, todos le buscan el lado donde mermar, ¿no? Donde salvarse. Y aquí Rosa Zulca no está y nos quedamos nosotros con un programa que va a quedar tal vez grabado por allí, pero doctor, indignan estas cosas en aquella persona que tal vez no entiende mucho de leyes, que solamente entiende el sentido común, decir me mataron, pidió auxilio, me mataron y nadie va preso. Indignan muchas cosas. Se han dicho varias cosas a lo largo de las audiencias que han llamado la atención de esta querella y de la Fundación Cintia Fernández, que yo represento en esta instancia. En un principio, bueno, con respecto a la situación de adicciones que mencionaba hace un rato, que muy bien describía la doctora, entendemos que acá, por lo menos en la ciudad de Salta, no existe un centro que todo el mundo conozca, que debería ser algo absolutamente público. Es decir, conozco a una persona con problemas de adicciones o en mi familia hay un integrante con problemas de adicciones, lo tengo que llevar a tal lado. No, eso no existe acá. Y la persona que le robó a Rosa Zulca, que cometió el crimen de Rosa Zulca,
cometió ese crimen robándole para consumir. No es un atenuante ni debería ser un excluyente de la responsabilidad penal. Esto que quede claro. Pero es un flagelo del cual se habló en la audiencia sin tapujos y parece que a nadie le molesta. No. A nadie le molesta esa situación. Entonces, bueno, son varias las cuestiones a tratar detrás de eso, pero sí, vamos a analizar y sobre todo nos ha llamado poderosamente la atención la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. Y nosotros nos vamos, acá me espera Ramiro Canavides Toledo, licenciado en Criminalística de la consultora Nova Forensis. Me deja mal, Ramiro, esto. Lo escuchamos, nos pone mal porque, a ver, nos puede pasar a todos. Escuchamos a una doctora hablando de las adicciones, hablamos de un caso donde una joven adicta la mató a Rosa Zulca y con sabor a poco, ¿no? No sé qué análisis podés hacer con respecto a esto, qué se te viene a la cabeza. Sí, hace rato cuando escuchábamos a la doctora Carriquiri, ella dijo una frase que a mí me quedó grabada, que decía que niños infelices el día de mañana van a llegar a ser adultos rotos. Y después dijo también algo que por ahí muchas veces en la justicia se le presta más atención quizás a la parte penal y no tanto a la de familia. En lo personal medio que disiento un poco con ese pensamiento porque cuando uno estudia el delito, el crimen y muchas personas que lo han visto quizá en película, en una serie, muchos personajes icónicos, lamentablemente famosos, psicópatas, todo, uno va a la infancia de estas personas y estas personas tienen muchos puntos en común. Quizás hogares destruidos, padres separados, contexto de consumo de estupefacientes, de drogas, casos de abuso. Y lo concreto es que en la edad, en la infancia y hasta la adolescencia, hay ciertas cuestiones y ciertas conexiones que se tienen que dar en el cerebro de una persona que luego de pasada la adolescencia ya no se van a poder dar. Uno de niño elabora en su estructura mental lo que se llama sistema de valores y de significados que si uno no lo aprende de niño, difícilmente después eso se pueda corregir. Estamos hablando de que hay personas que mayores de edad, que son detenidas y que uno intenta, entre comillas, insertarlos en la sociedad luego de cumplir una condena en la cárcel, claro, que salen y ¿qué pasa? Vuelven a delinquir. Ahora, si nosotros no tenemos un sistema acomodado a la reinserción, como mencionaba también el doctor, es inevitable esto de que van a salir, van a cumplir la condena y van a volver a delinquir. Yo te pregunto, un niño que se cría, que nace en un hogar donde el consumo de drogas es lo común del día, donde que sus padres salgan a robar también es lo común, se cría pensando que cuando el padre sale, roba y le va bien robando, digamos, ese niño en su casa está bien. Hay comida, quizás le traen un regalo. Ahora, ve el robo como algo bueno. El día que su papá sale a robar y no roba, vuelve a casa, ejerce violencia, no tienen qué comer. ¿Qué significado tiene en la mente de ese chico el robo en sí, el hurto, las drogas? Ahora, si nosotros no ponemos un énfasis en las infancias, niños, niñas, adolescentes, esto de acá a varios años va a ser cada vez peor. Claro. Entonces, los juzgados de familia tienen una conexión muy íntima y muy estrecha con los juzgados penales, proyectando a futuro. La solución a todo esto, uno por ahí quizás recae en palabras trilladas, pero la solución es la prevención. Y la prevención se hace yendo a los niños, a las infancias, a los adolescentes, porque si después esa persona es adulta, lo estamos agarrando tarde. Claro. Y en ciertas cosas no hay vuelta atrás. Bueno, es para analizar y nos llevaría mucho tiempo, pero todo termina así. No hay dónde albergar a los adictos, no se le destina presupuesto, todos miran para cualquier lado, a nadie le interesa. Lo decía la jueza, se sacan fotos sonriendo con niños rotos, con niños destruidos. A nadie le ocupa la salud mental y las adicciones aquí en Salta. Esa es la realidad. Somos rutas del narcotráfico. Toda la ruta que llega a Santa Fe, y ustedes saben cómo está Santa Fe con el narcotráfico, pasó por Salta. Y mucha de esa droga se queda aquí, se convierte en paco, en pasta base
en todos los barrios de Salta está la droga. Pero no tenemos... ¿Vieron el Hospital San Bernardo? 2 veces más tendríamos que tener aquí en Salta porque miles de jóvenes son adictos, llenos de psicólogos, profesionales, un presupuesto importante para esa salud mental para jóvenes adictos. Pero no tenemos nada. En Orán, una de las cunas del narcotráfico en nuestra provincia, hay 10 camas. 10 camas para todo Orán, para jóvenes con adicciones. Y les aseguro, sin conocerlos, que esas personas que están trabajando ahí hacen todo lo posible para ayudar, para sumar, para salvarlos. Pero no dan abasto. Todos estamos preocupados en elecciones, en números, en plata, en otras cuestiones, pero para eso no. Esos jóvenes terminan matando a varias Rosas Zulca. Y lo van a seguir haciendo. Nos duele, ¿eh? Nos duele. Me impactó mucho los 12.500 pesos que tiene que pagar un efectivo o un civil por el caso Rosa Zulca y nada más. Duele, ¿no? Nos volvemos a encontrar el próximo lunes cuando demos nuevamente la bienvenida a otro programa de Foja Cero.